¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a ver la segunda parte de Star Trek. Esto viene de este video, en donde vimos cómo arrancó toda la movida con la serie original, que la pegó en los 70 y derivó en una serie animada y 6 películas. Podés ver este video sin ver el anterior, pero yo creo como que amerita. Antes que nada, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría muchísimo que te suscribas. Apretá el botoncito que dice suscribirse, que para vos es simplemente un clic, es gratis y a mí me ayuda un montón. Y vamos a meternos de una con la segunda parte de Star Trek. Dale. Muy bien, hoy entonces vamos a retomar la historia de Star Trek en los 80, cuando la franquicia se reactivó con todo y empezaron a aparecer una bocha de series buenísimas, continuando la historia de este universo hermoso. Pero nos vamos a concentrar en una en especial, la primera y la más popular de toda esta nueva camada y un emblema absoluto de nuestra infancia. Estamos hablando de Star Trek, la nueva generación. Contexto: a mediados de los 80, casi 20 años después del estreno de la serie original, Star Trek seguía siendo increíblemente popular y a las pelis que le siguieron a la serie, la verdad es que les fue muy bien. Y viendo que el furor de Star Trek daba para largo, los ejecutivos de Paramount Pictures empezaron a hacer planes como para reavivar la franquicia. El tema es que los actores de la serie original ya estaban más grandes y además, como se hicieron famosos, pedían mucha plata como para filmar una serie con muchos episodios. Porque ya hablamos en el video pasado que la ciencia ficción es cara, ¿viste? Imagínate con actores que cobran una millonada. Cuestión que Paramount se contactó con Gene Roddenberry, el creador de la original, por si no viste el otro video, para hacer una serie completamente nueva dentro del universo de la serie original, pero con nuevos personajes y ambientada unos años en el futuro. Gene al principio dijo que no, pero después, cuando vio algunos bocetos y escuchó un par de propuestas, le pareció que lo que estaban haciendo era una poronga y decidió aceptar el trabajo para que no ensucien su legado. Porque si querés que algo se haga bien, lo tenés que hacer vos mismo. Y bien se hizo, la verdad, porque con Gene a la cabeza de un equipazo de guionistas y productores y un temazo de introducción que era una mezcla entre la fanfarria de la serie original y el tema de la primera peli del 79. Star Trek se estrenó el 28 de septiembre de 1987 y resultó ser un exitazo de entrada que duró 7 temporadas y que terminó el 23 de mayo de 1994. Paramount ya sabía cómo venía la mano, con Star Trek no podían fallar. De hecho, cuando le llevaron el proyecto a las grandes cadenas y les empezaron a decir, bueno, queremos ver algún piloto por las dudas, o filmemos una miniserie al principio como para ver y después, si le va bien, grabamos una serie completa, ese tipo de cosas así medio como con cuidado, Paramount se calentó, porque según ellos no tenía sentido tener tanto recaudo con esta franquicia, que era obvio que le iba a ir bien, así que se hincharon las bolas de tanta tibieza y fueron directamente a sindicación, o sea, a venderle la serie a los distintos canales directamente. Paréntesis: sindicación es un anglicismo que viene de syndication. Lo correcto y que te recomiendan decir es redifusión, pero redifusión suena espantoso y además ustedes ya saben que a mí todo ese tipo de recomendaciones medio que... Entonces decía, fueron a sindicación de una movida poco convencional en la industria, pero en el caso de Star Trek salieron beneficiados porque más de 200 canales la compraron y Paramount conservó además todo el control creativo de la serie. Se transmitió en casi todo el país y en varios horarios, estamos hablando de Estados Unidos obviamente, y como les dije anteriormente, la rompió toda desde el comienzo. ¿De qué va la nueva generación? Bueno, Star Trek, la nueva generación, se ambienta 78 años después de las aventuras de Kirk, Spock y compañía, y nos lleva de viaje en una misión de exploración estelar más larga que la primera, con una nueva tripulación de oficiales y técnicos de la flota estelar, liderados por el capitán Jean-Luc Picard, que rápidamente se ganaron nuestros corazones por completo. Consider the men and women you would lead into a lost cause. If the cause is just and honorable, they are prepared to give their lives. Are you prepared to die today, Tomalak? Para empezar, tenemos una nueva nave, la USS Enterprise NCC-1701D, o sea, NCC 1701D, una versión más grande, moderna y estilizada que la primera. De hecho, ese D es porque en la línea de tiempo de Star Trek, después de la original, vino la 1701A, después la B, después la C y esta es la D. La diseñó el artista norteamericano Andrew Power, teniendo en cuenta de que esta se trataba de una misión mucho más larga y que tenía que transportar un mayor número de
tripulantes, entre ellos civiles. O sea, seguía siendo una nave militarmente muy bien equipada, pero también era el hogar de muchas familias. Y la idea era que tuviera un aspecto más sofisticado y confortable que el original. Una mezcla entre barco militar de última generación y un crucero 5 estrellas, básicamente. Un agregado importante de esta nueva nave fue el holodeck, una sala mega tecnológica en donde los tripulantes de la Enterprise podían recrear cualquier época y realidad que quisieran en una simulación holográfica. Ya había aparecido algo similar en la serie animada, pero en la nueva generación no solo aparece frecuentemente como la sala de recreación, digamos, sino que es como el disparador de narrativas súper interesantes en un montón de episodios de la serie. Computer, access protected memory and run Moriarty program. Professor. También notamos un cambio en el color de los uniformes. Ahora el dorado pasó a ser el color de los rangos operativos y el rojo el de los comandantes. Esto no está explicado dentro de la narrativa de la serie. Fue un cambio aplicado a la flota estelar en estos casi 100 años que pasaron desde la serie original, y desde la producción tenía que ver con elecciones estéticas nomás. Pero lo interesante de los uniformes es que en las dos primeras temporadas eran de una sola pieza, como para que siempre se vean perfectos, sin arrugas ni movimientos raros, pero los actores estaban súper incómodos, particularmente Patrick Stewart, el actor que interpretaba a Picard, que amenazó con demandar a Paramount si se llegaba a lesionar por culpa del vestuario. Y entonces para la temporada 3 lo cambiaron a un uniforme de 2 piezas y pasó lo que temían. Cada vez que se sentaban, la remera, la camiseta se les levantaba. Así que para corregirlo, Patrick se tiraba para abajo así de la remera cada vez que se sentaba o se levantaba de la silla, y lo hizo tanto que los fanáticos bautizaron este gesto como la maniobra Picard. Y ya que hablamos de Picard, él era el capitán de esta nueva Enterprise, un franchute intelectual bien plantado pero compasivo y con grandes capacidades de liderazgo, magníficamente interpretado por Patrick Stewart, que ahora parece perfecto para el papel, pero inicialmente Gene Roddenberry no quería un capitán mayor y pelado. Fue gracias al productor Robert Jasman que lo convenció de darle el papel, y solo aceptó porque las demás audiciones que vio tampoco lo convencieron, la verdad. So who won the contest? Paul Menegay, a 7-year-old. He did a most interesting clay sculpture of my head. Was that the orange one with the lumpy skin? Yes. Lo de que no le gustaba que sea pelado no es que lo estamos guardeando gratis, Era un problema para Jim porque, según él, a fines del siglo 24 ya tendría que haber una cura para la calvicie. Lo gracioso es que cuando llegó el momento de presentarle a Patrick a los directivos de Paramount, les agarró miedo de que les pasara lo mismo que a Jim, que un pelado no les copara. Así que Patrick se tuvo que hacer traer en avión su peluquín de Inglaterra y audicionó con el peluquín. Obviamente el peluquín le quedaba horrible y los ejecutivos de Paramount dijeron que les encantó la audición, que les parecía perfecto que le dieran el papel de Picard, siempre y cuando se deshiciera del gato ese que tenía en la cabeza. Y por supuesto en esta serie, obviamente, es que Picard nos regaló, muchos años después, obviamente porque en ese momento no existían, el meme del facepalm, la mano en la cara. Es en el capítulo llamado Deja Q, el número 13 de la tercera temporada, en donde Q le dice que no tiene poderes y que tiene que vivir como un mortal. And since I had only a fraction of a second to mull, I chose this and asked them to bring me here. Why? Because in all the universe, you're the closest thing I have to a friend, Jean-Luc. Sir, he is reading as fully human. Y ahora vamos a hablar de Q, pero primero mencionemos a la mano derecha de Picard, el primer oficial William Thomas Riker, un tipo confiado, fachero, habilidoso, muy a lo Capitán Kirk. I always thought I'd get a shot at this chair one day. Perhaps you still will. Como Picard era un capitán más grande, como más reservado y menos físico, digamos, desempolvaron un concepto de personaje que estaba ahí dando vueltas y crearon este Number One para que ocupe ese lugar de líder arrojado y mujeriego. Will I ever see you again? I'll call you the next time I pass through your star system. En la primera temporada Riker no tenía barba, se la dejó crecer antes de arrancar la segunda temporada para su papel en la miniserie de la ABC llamada North and South. Y lo curioso es que en la segunda temporada no solamente subió la calidad del guión y la serie mejoró un montón, sino que también terminó de asentar su lugar como serie de Star Trek. Onda, la nueva generación despegó definitivamente al mismo tiempo que la barba de Riker hizo su aparición, y por eso quedó en la industria televisiva la expresión growing the beard, o sea, dejar crecer la barba, como una forma de decir que una serie mejoró muchísimo y que superó su propuesta inicial. Something funny? Well, the unexpected is our normal routine.
Riker será la mano derecha de Picard, pero el personaje que vino de alguna manera a ocupar el lugar de Spock, del tipo súper lógico que no termina de entender a los humanos en la nueva generación, es Data, que hay una historia muy interesante que al principio le habían puesto Data y la idea era que se pronunciara Data, pero Patrick Stewart era inglés y entonces dijo Data y entonces le quedó Data, les gustó más Data. Es más, mucha gente en Estados Unidos dice Data en vez de decir Data gracias a Patrick Stewart que dijo Data. Say goodbye, Data. Goodbye, Data. Bueno, Data es el oficial de operaciones de la nave y es un androide extremadamente sofisticado. Está inspirado en Questor de The Questor Tapes, una peli de 1974 escrita por el propio Roddenberry, que originalmente fue el piloto de una serie que nunca salió. Y en realidad Data iba a ser el oficial científico de la nave, como lo fue Spock, pero el uniforme azul no combinaba bien con el maquillaje plateado de androide, así que lo cambiaron a oficial de operaciones y le dieron un uniforme dorado que le quedó mucho mejor. Data. Chew! What are you doing? Sneezing. Have you got a cold? A cold what? Data explorando las emociones humanas y definiendo su propia identidad es uno de los puntos narrativos más interesantes de la serie, y las apariciones de su gemelo malvado Lore son fantásticas. Desde que comenzaron a pensar en la tripulación, Roddenberry sabía que quería un personaje con alguna discapacidad y su colega el escritor David Gerrold sugirió ceguera, que en esta utopía futurista de Star Trek se resuelve con un visor súper tecnológico. It was virtually impossible to sense any deception, or anything else for that matter. The best magicians will never let you see what's up their sleeve, counselor. Así nació el ingeniero de a bordo Geordi LaForge, que el nombre está basado en George T. LaForge, casi igual, un fan que padecía distrofia muscular y estaba en silla de ruedas, que Roddenberry se cruzó en varias convenciones en los 70. A pesar de su discapacidad, Geordi LaForge es el oficial de la flota estelar que más rápido ascendieron en la historia de Star Trek. En la primera temporada es lugarteniente grado junior, en la segunda ya es lugarteniente y en la tercera es lugarteniente comandante. Grande George. Y como les dije en el video anterior, el Imperio Klingon eventualmente se alía con la Federación, y en la nueva generación entonces tenemos un oficial Klingon que es el lugarteniente Worf. Originalmente iba a ser un personaje recurrente nomás, porque Gene no quería que aparecieran las mismas razas alienígenas que en la serie original, pero los escritores del show lo convencieron y no solamente crearon a Worf, sino que se transformó en un miembro de la tripulación. I am Worf, commanding the Enterprise, and it is you who have committed an act of treason by firing on this vessel. Wesley Crusher, por otro lado, fue un personaje muy controversial. Muchos fans de la serie lo odian con pasión. Lo interpreta Will Wheaton de Cuenta Conmigo y fue creado para apelar al público más joven de Star Trek, con el típico pibito genio y súper maduro que va adquiriendo experiencia y va subiendo de puestos en la Federación. Who do you think you're bullying? You bumped into me. It was your mistake. You were at fault. Do you want this to become violent? Friend. I like you. Su mamá, Beverly Crusher, era la médica de a bordo, que tenía una historieta romántica con Picard. For example, right now I find you extremely. Of course, we haven't time for that sort of thing. What sort of thing? Oh, God, would I love to show you. También estaba la consejera de a bordo, Dina Troy, cuya actriz estaba entre las elegidas para interpretar a la jefa de seguridad, pero el papel de Natasha Yar se lo quedó Denise Crosby. Well then, if I may be so bold, sir, you're in for a treat. The Enterprise is quite a ship. I'm sure she is. Y un personaje secundario que merece mención es Guinan, la barwoman del Enterprise, sabia y misteriosa, interpretada por Whoopi Goldberg. What is that? It's a little souvenir I picked up from Mangus 3. That was setting number 1. Anyone want to see setting number 2? Whoopi era una fanática enferma de Star Trek, la serie original, particularmente de Uhura, que considera una de sus principales inspiraciones, y ella le pidió a su amigo Barton, o sea, a LaForge, que hablara con la producción para que le dieran un papel. El tema es que para esa época Whoopi Goldberg ya era una estrella, entonces los productores pensaron que era una joda y no le dieron pelota, así que tuvo que Whoopi llamar por teléfono ella misma a los productores, como para que se dieran cuenta de que era verdad, que ella quería aparecer de verdad en la serie, y entonces ahí le dieron el papel de Guinan en la segunda temporada. When they decide to come, they're going to come in force. They don't do anything piecemeal.
Y finalmente tenemos que mencionar entonces a Q, que es un ser extradimensional, mega poderoso, entre simpático, maquiavélico y travieso, que se propone poner a prueba a los seres humanos y particularmente a Picard y a la tripulación de la Enterprise para comprobar si realmente evolucionaron o si siguen siendo bestias beligerantes que perjudican al universo. You seem to find this all very amusing. I might, if we weren't on our way to help some suffering and dying humans who... Your species is always suffering and dying. El nombre Q también proviene de una fan que Roddenberry conoció en las convenciones que se llamaba Janet Quarton. Y por culpa de Q es que la Enterprise se topa con una nueva raza de antagonistas que sería icónica al nivel de los Romulanos y de los Klingon, los Borg, una raza de seres cibernéticos escalofriantes que viajan por el espacio en una nave cubopanal que responden a una misma conciencia colectiva llamada el colectivo Borg y que tienen como objetivo asimilar la mayor cantidad de formas de vida para alcanzar la perfección. Captain Jean-Luc Picard, you lead the strongest ship of the Federation fleet. You speak for your people. Esto de una forma de vida parasitaria que se apodera de otras era un concepto que los guionistas ya venían trabajando desde la primera temporada y que se materializó definitivamente en la segunda temporada en la forma de los Borg en el episodio 16, cuando decidieron por fin introducir esta nueva raza alienígena realmente amenazante para que sean los antagonistas de esta nueva generación. Como dijimos, la serie la mega rompió a lo largo de sus 7 temporadas. Star Trek La Nueva Generación logró asentarse no solo como una digna heredera de Star Trek la serie original, sino como un auténtico nuevo capítulo en la historia de Star Trek, que de hecho para muchos fanáticos se transformó en el más importante. La serie ganó 13 premios Emmy, 5 premios Saturn, 2 premios Hugo y un premio Peabody, y hoy es considerada una de las creaciones de ciencia ficción más importantes de la historia. Gene Roddenberry falleció en 1991 cuando la serie ya iba por la 5ª temporada, pero su legado es absolutamente gigantesco, porque si algo demostró La Nueva Generación es que Star Trek es inmortal. Y este perdón Centennials tiene que terminar en algún momento. Obviamente Star Trek no terminó acá. La Nueva Generación engendró una nueva saga de 4 pelis y el universo de Star Trek continuó con 2 series ambientadas en la misma época pero con diferentes personajes, Deep Space Nine y Voyager, y después vino Enterprise ambientada en el pasado, antes incluso que la serie original, durante los primeros años de la exploración estelar de los humanos. Después en el 2009 aparecieron las nuevas pelis de Abrams que vuelven a contar la historia de la tripulación original pero en una nueva línea temporal, y también tenemos las series más modernas post 2015, Discovery, Picard, Short Trek, Lower Decks, Prodigy y Strange New Worlds, que ya son muy actuales como para hacer un perdón centennial de ellas. Y por supuesto en estos 2 videos ni hablamos del merchandising, porque sería absurdo ponerse a hablar de merchandising de Star Trek porque hay de todo lo que se te ocurra y sería interminable ese video, ni de juegos tampoco, que mencionamos en su momento que había videojuegos, pero también es una miríada de videojuegos. Hubo desde pinballs a cantidad de videojuegos en diferentes plataformas. De hecho, incluso si vos hoy agarrás el celular y buscas en tu tienda de aplicaciones Star Trek, te aparecen 3-4 juegos fácil. Nada, Star Trek es gigantesco, esa es la conclusión. Pido perdón si me quedó algo afuera, porque sé que me quedaron cosas afuera, es algo que yo ya sabía que iba a ser inevitable, pero en estos 2 videos creo que vimos un poco las 2 series que realmente definieron la franquicia de Star Trek y que nos marcaron a fuego a los millennials, la serie original y La Nueva Generación, y espero haberlas cubierto satisfactoriamente. Pásenle el video a alguna persona que crean que le puede llegar a gustar, algún fanático o fanática trekkie que tengan cerca, y si no, como siempre, con un like o un comentario ya me están ayudando un montón. Gracias por haberme acompañado, nos vemos la próxima, los quiero un montón, larga vida y prosperidad. Chao. Deep Space Nine y Voyager, Deep Space Nine, es muy difícil.